El presente video se desarrolla con el fin de dar cumplimiento a la primera actividad de la materia neurociencia cognitiva. El tema a tratar es la percepción, donde se tocarán los temas de transducción, procesamiento subcortical, corteza cerebral y procesamiento cerebral y los tipos de agnosis. Iniciaremos con el proceso de transducción. Este se encuentra ubicado en el sistema nervioso. Se refiere a un evento estímulo-alerta, donde un estímulo físico se puede convertir en una potencial acción, la cual se transmite a lo largo de los axones hacia el sistema nervioso central para la integración. Los receptores sensoriales que se encuentran en nuestro organismo están encargados de transmitir la información del estímulo que proviene de fuera o del interior de nuestro cuerpo para que este estímulo sea detectado por nuestro sistema nervioso y que logre que estos procesos permitan convertir la energía de este estímulo en señales eléctricas codificadas, esto para que nuestro sistema nervioso las interprete con el fin de que nuestro cerebro envíe la acción de respuesta a este estímulo. Continuamos con las estructuras subcorticales, las cuales es entendida como el procesamiento que está representado por un conjunto de formaciones neurales de diversas características. Este se encuentra ubicado en la profundidad del encéfalo, entre las cuales se incluye el diencéfalo, la glándula pituitaria, las estructuras límbicas y los ganglios basales. Como se mencionaba, la estructura subcortical está conformada por diferentes núcleos, específicamente por 4: el hipocampo, el cerebelo, la amígdala y los ganglios basales. Cada uno de ellos con una localización y funciones específicas, por lo que en caso de lesiones, una persona experimentará una disminución significativa en una serie de capacidades y habilidades psicológicas y mentales en general, por lo cual vamos a especificar cada una de ellas. Hipocampo es una de las principales estructuras cerebrales que se encuentra ubicado en el lóbulo temporal intermedio y con una forma que se asemeja a un caballo de mar. Este es una de las partes más importantes del sistema límbico, el cual se encuentra asociado a la regulación de las emociones. El hipocampo cumple un papel fundamental en los procesos de memoria, en especial la que es a largo plazo y la navegación espacial. Debido a que cumple una función importante en los procesos de memoria, cualquier tipo de daño o lesiones en esta área puede ocasionar una importante disminución en la memoria, sobre todo a la hora de generar nuevos recuerdos. Por ejemplo, la enfermedad del Alzheimer, los daños en los hipocampales provocados por la neurodegeneración son uno de los principales síntomas en aparecer cuando se inicia este tipo de enfermedad o lesión, provocando al inicio una desorientación y problemas leves en su memoria. Cerebelo es la segunda región perteneciente a la estructura subcortical y conocida como cerebelo, el cual está ubicado en la zona inferior de los hemisferios cerebrales. Esta está comunicada mediante 3 conductos conocidos como pendúculos cerebrales, los cuales envían la información acerca del movimiento corporal al cerebro. Su trabajo consiste en la colaboración con los ganglios basales, lo cual hace posible el funcionamiento del sistema sensorio-motor. Cuando se presentan lesiones en esta parte, es cuando se sufre algún daño o degeneración y empiezan a aparecer los problemas en las funciones y habilidades motoras. Estas incluyen la dificultad para la movilidad en los movimientos, desde tropezarse hasta alteraciones en la coordinación, el equilibrio y mantenimiento de una postura corporal fija. Continuamos con la amígdala, donde su principal función es el procesamiento y almacenamiento de las reacciones emocionales, en especial aquellas que tienen que ver con la supervivencia de la persona. Esta amígdala es la encargada de recibir las señales de peligro potencial y desarrollar una serie de reacciones físicas que ayuden a la autoprotección. En ella también es la encargada del procesamiento de emociones como el miedo, la ira y el placer. Ganglios basales se entienden como el grupo de estructuras que se encuentran en la profundidad de la sustancia blanca del encéfalo
y forman parte del sistema motor extrapiramidal y trabajan en conjunto con los sistemas piramidal y límbico. El daño de las células en los ganglios basales puede causar problemas para controlar el habla, la postura y el movimiento. Una persona con dificultad en los ganglios basales o disminución en los ganglios basales puede tener problemas para iniciar, suspender o sostener su movimiento. Continuamos con la corteza cerebral. Esta es la capa externa de sustancia gris que cubre por completo la superficie de los dos hemisferios cerebrales. Esta capa se pliega en forma compleja con elevaciones conocidas como giros o circunvoluciones y depresiones llamadas surcos o cisuras. La corteza cerebral incluye dos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo, y es la porción más grande del encéfalo. La corteza se organiza en diferentes áreas funcionales como las áreas sensitivas, motoras y de asociación. También tiene una gran variedad de funciones, entre ellas está la percepción e interpretación de la información sensitiva y la planeación e iniciación de la actividad motora. Cumple también con un papel importante en las funciones cognitivas superiores como es la toma de decisiones, la motivación, la atención, el aprendizaje, la memoria, la capacidad de resolver problemas y el pensamiento conceptual. Continuamos con el procesamiento cerebral. Este se entiende como las funciones cognitivas que son parte de los procesos mentales que nos permiten recibir, seleccionar, almacenar, transformar, elaborar y recuperar la información del ambiente. Este nos permite entender y relacionarnos con el mundo que nos rodea. Pero ¿cómo llega esta información al cerebro? El cerebro procesa la información y comienza con la entrada de los órganos sensoriales, que transforman los estímulos físicos como el tacto, el calor o el sonido y los transforma en señales. La información sensorial es transformada repentinamente por los algoritmos del cerebro, tanto en el procesamiento ascendente como descendente. Un ejemplo de estos es que al mirar una imagen en un cuadro negro sobre un fondo blanco, el procesamiento ascendente reúne información muy simple como el color, la orientación y dónde están los bordes del objeto, donde el color cambia significativamente en un espacio corto. Digamos que se está viendo un objeto cuadrado. Una vez que la información se procesa hasta cierto punto, un filtro de atención decide cuán importante es la señal y qué procesos cognitivos deben de estar dispuestos. Por ejemplo, aunque el cerebro procesa cada hierba del pasto cuando nos vemos los zapatos, hay un filtro de atención específico que evita que notemos individualmente cada filamento de la hierba. Por el contrario, cuando el cerebro es capaz de percibir y escuchar el nombre, incluso cuando se está en una habitación ruidosa. Después del procesamiento de la información, continuamos con el almacenamiento de la información. Existen múltiples tipos de memoria, incluidas las sensoriales y la memoria a corto plazo, la de memoria de trabajo y la memoria a largo plazo. Pero primero que esto, la información debe codificarse e ingresar al cerebro. Hay distintos tipos de codificación para diferentes tipos de estímulos sensoriales. Lo primero que se debe hacer es identificar la entrada verbal. Esta consiste donde se puede codificar estructuralmente una palabra refiriéndose a cómo se ve, cómo suena la palabra y lo que significa la palabra. Entonces esto hace un procesamiento cerebral y guarda o almacena la información en el cerebro. Una vez almacenada la información en este lugar, esta información se debe mantener. Y ya la memoria a largo plazo lo que ha sugerido es que consigue mantener esta información en medio de la estructura de ciertos tipos de proteínas y es recordada o retomada una vez se necesite. Esto es entendido como la recuperación de la información. Esta se desencadena por una señal o un estímulo ambiental que genera que el cerebro recupere un recuerdo en cuestión.
La evidencia de que cuanto mejor sea la señal de recuperación, mayor será la posibilidad de recordar algo. Es importante tener en cuenta que algunos tipos de señales de recuperadas también pueden hacer que la persona reconstruya un recuerdo incorrectamente. Para finalizar, hablaremos de qué son las agnosias y los diferentes tipos de agnosias que existen. La agnosia se entiende como la afectación o la incapacidad de reconocer o identificar un objeto a través de la utilización de uno o más sentidos. Por lo general es causada por una lesión o degeneración cerebral donde se pueden integrar la percepción, la memoria y la identificación, la cual genera una afectación en el reconocimiento de un estímulo para identificarlo con un nombre. Agnosia visual. Esta consiste en la dificultad para reconocimiento visual de objetos u otras categorías relacionadas como personas o colores. Esto teniendo en cuenta que la agudeza visual y la capacidad de rastreo deben estar totalmente conservadas, igual que las funciones mentales superiores y el lenguaje visual. Existen dos tipos de modalidades de agnosias visuales, la aperceptiva y la asociativa. La perceptiva consiste en la incapacidad de percibir y dar significado a una imagen como consecuencia de una lesión del hemisferio derecho. Y la asociativa es la capacidad perceptiva que está intacta, pudiendo exhibir la desconexión entre el sistema visual y el sistema límbico. Es decir, se le dificulta dar una correcta atribución, un correcto significado a un estímulo visual o a un objeto. Agnosia auditiva. En esta se encuentra la dificultad en el reconocimiento de la fuente de sonidos, algunos de tipos verbales y otros de no verbales. Las agnosias auditivas se producen en personas sin un deterioro cognitivo que tienen las áreas auditivas primarias preservadas. Junto a las anteriores agnosias visuales, estas son frecuentemente las mayor estudiadas. Dentro de estas agnosias auditivas tenemos la dificultad para reconocimiento musical, que es entendida como amusia, el reconocimiento de los sonidos no verbales, que es entendido como agnosia de sonidos, o el reconocimiento verbal, que es entendido como la agnosia verbal pura. Agnosias somatosensoriales. Esta se caracteriza por la incapacidad de reconocer objetos mediante el tacto o reconocer partes del cuerpo. Mediante estas agnosias también entendemos la agnosia táctil, la agnosia digital y la somatoagnosia. Y finalmente hablaremos de las agnosias olfativas. Esta se entiende como la incapacidad para identificar un olor. Esta dificultad puede presentarse de manera parcial, completa o específica. La pérdida de la capacidad olfatoria se debe a diversos factores, entre ellos puede ser degeneración o lesión en el nervio olfatorio, traumatismos cráneoencefálicos, degeneración de los órganos periféricos en el sentido del olfato, desviación del tabique, alergias, resfriado común, toxinas virales o bacterianas, utilización frecuente de vasoconstructores, el tabaquismo, ya que este altera la capacidad olfatoria, lesiones corticales, especialmente en el lóbulo temporal, síndrome de desconexión, entre otros. De esta manera damos por finalizado el tema de percepción, el cual involucra la transducción, el procesamiento subcortical, la corteza cerebral, el procesamiento cerebral y los diferentes tipos de agnosias.